Muy buenas tardes. Vamos a principiar en esta tarde con la parte número 3, ¿verdad? Que faltaba. Eh, Perdón, sí, la parte número 3 de las lesiones in situ, digamos, ¿verdad? Buenas tardes, no sé si todos me escuchan adecuadamente. Con un poco de estática. Yo creo que voy a ver si lo puedo quitar ese sonido. Permítanme un segundo. Muy bien. Vamos a, si me pueden decir si se escucha bien o no, y entonces vamos a estar iniciando en este momento con la actividad. Es una actividad un poco más corta de las anteriores. Prácticamente vamos a ver algunas consideraciones con respecto al carcinoma ductal in situ, que en algunos casos, como vamos a ver, puede involucrar el pezón, ¿verdad? Entonces, las abreviaciones obviamente va a ser lo que vamos a utilizar es carcinoma ductal in situ y enfermedad de Payet del pezón. El sinónimo de la enfermedad de Payet del pezón pues va a ser enfermedad de Payet, ¿verdad? Y vamos a tener también lo que es enfermedad de Payet, perdón, carcinoma ductal in situ que va a involucrar la piel del pezón. Como definición vamos a decir que la presentación clínica es inusual, eh, y porque es muy raro, ¿verdad? Pero puede suceder que los pacientes pueden presentar extensión del carcinoma in situ hacia la epidermis del pezón. Obviamente, si nosotros encontramos la presencia si encontramos nosotros la presencia de carcinoma ductal, o mejor dicho, si encontramos enfermedad de Payet, es necesario investigar si se trata de carcinoma invasor. O sea que la presencia si nosotros, vamos a poner un ejemplo práctico. Supongamos que una paciente tiene una biopsia Trucut de mama que inicialmente se le detectó un carcinoma intraductal, ¿verdad? O sea, se le detectó un carcinoma intraductal. Pero después, en principio, con una lesión en la piel que al examinarla a microscopio, al hacer una biopsia de piel, presenta una enfermedad de Payet del pezón. Entonces, no nos debemos de quedar 100% tranquilos de que este diagnóstico de carcinoma intraductal es solamente eso, ¿verdad? Si no podemos encontrar que más profundamente puede haber un carcinoma invasor. O sea, eso nos debe alertar de la presencia de carcinoma invasor, en el cual es mucho más frecuente la infiltración del pezón. Cuando hablamos de la enfermedad de Payet, describe un grupo de adenocarcinomas que se originan en la mama o los anexos cutáneos, o sea que no es exclusivamente utilizado este término para el carcinoma mamario, sino también algunos carcinomas que se originan en los anexos cutáneos. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas apócrinas o las glándulas sudoríparas écrinas. Cuando hay carcinomas que se originan de esas dos glándulas, estos carcinomas se pueden ir hacia la epidermis y dar enfermedad de Payet. Obviamente estas células tumorales van a romper las uniones estrechas que hay entre los queratinocitos y entonces obviamente van a poder observarse entre los queratinocitos de la piel. También vamos a ver que pueden formar como cierta costra, ¿no? Como cierta costra de la piel, que es interesante, que pareciera que tuviera una dermatitis de algo el paciente, la paciente, perdón, pero en realidad, bueno, el paciente también puede dar en hombres, ¿verdad? Pero en realidad es un carcinoma que se está extendiendo hacia el pezón y podemos encontrar escoriaciones, o prurito también, ¿verdad? Como parte de la clínica de estos pacientes.
Algunas veces esos carcinomas, este diagnóstico puede ser hecho en preparaciones citológicas, es difícil, pero puede ser realizado, ¿verdad? O en algunas biopsias también que son menos invasivas. Usualmente se van a originar, obviamente, esta enfermedad de Payet de los elementos glandulares en la mama, que esos elementos glandulares van a dar extensión, por decirlo así, hacia el tejido de la dermis. Muy bien, vamos a ver acá. ¿Cuáles van a ser los tipos de enfermedad de Payet? Bueno, vamos a ver que está la mamaria, ¿verdad? La enfermedad tipo mamaria que fue la primeramente descrita en 1874, que la erupción sobre el pezón y la aureola son características como que pareciera un eczema crónico, o sea, parece una irritación de la piel. Y el Payet puede ser lo primero que puede desarrollarse, o lo mejor dicho, el primer signo clínico de un carcinoma de glándula mamaria, ¿verdad? O sea, podemos encontrar que inicialmente las manifestaciones pueden ser las cutáneas. La enfermedad de Payet, la enfermedad de Payet es usada para referirse a los casos también de un carcinoma invasor, por eso les mencioné que es mucho más frecuente. Si la invasión no está presente, el carcinoma in situ que está envolviendo la enfermedad de Payet es un diagnóstico obviamente más preciso porque está muy evidente. Puede también originarse, eso es muy importante, en un pezón supernumerario que se localice en la línea de la leche. O sea que estos casos también pueden originarse de tejido mamario ectópico, que se puede malignizar y puede dar como lugar a enfermedad de Payet, ¿verdad? Que es mamaria, pero de mamas ectópicas. Ahora bien, cuando hablamos de la enfermedad de Payet extramamaria, pues obviamente va a ser en axila, van a ser en la región perineal, puede ser en el pene o en el escroto. Raros casos en la areola del pezón, ¿verdad? Pero puede originarse principalmente, pero obviamente en glándulas apócrinas, sudoríparas apócrinas, ¿verdad? O sea, la enfermedad de Payet extramamaria se va a originar siempre de glándulas sudoríparas, pero a veces pueden haber glándulas sudoríparas apócrinas que estén en la areola del pezón. Es muy raro, pero puede pasar. Y que no se relacione con carcinoma de glándula mamaria, sino que se relacione con glándula sudorípara apócrina que esté a primaria del pezón. O sea, imagínense, eso es una rareza, pero puede suceder. También podemos encontrar ectópicas, ¿verdad? Principalmente en el tronco de pacientes masculinos bastante ancianos y puede originarse a partir de glándulas écrinas. También en algunos casos puede ser iatrogénica, porque ustedes saben que para el diagnóstico del tumor de glándula mamaria, pues se utiliza mucho lo que son agujas por Trucut, ¿verdad? Y en estos casos puede ser que la Trucut, el hacer la Trucut puede atraer las células malignas hacia la epidermis y ser como implantadas, por decirlo así, en forma iatrogénica en la epidermis. Los pacientes, bueno, obviamente van a presentar este problema, pero obviamente no van a estar localizados en la línea de la leche. Como vimos que en la línea de la leche, pues es otra la etiología. El carcinoma puede ser limitado a la epidermis, pero algo muy importante es que no encontramos invasión y no hay evidencia de carcinoma de origen écrino, ¿verdad? Para que nos digamos que realmente sea originado de esta forma. También vamos a encontrar que hay una diseminación o extensión pachetoide. Eso se utiliza para describir las células tumorales que se van a través de la membrana basal hacia la superficie de las células normales. En otras palabras, es una extensión de células que se van a ir en la lámina basal, pero no invadiéndola, sino se van a ir a lo largo de la membrana basal y se van extendiendo de esa forma, ¿verdad? O sea, eso es una diseminación pachetoide, que eso puede ocurrir en varios tipos de carcinomas.
en la piel del pezón, ¿verdad? En la definición pachetoide, diseminación pachetoide, es casi siempre originada en un carcinoma ductal in situ que infiltra entre la membrana basal de la piel y el tejido escamoso que es suprayacente. No hay reporte de casos de carcinoma lobular in situ que causan esta extensión pachetoide. ¿Cuál va a ser la teoría, la patogénesis de la teoría de origen de la enfermedad de Payet? Bueno, la primera va a ser la teoría epidermotrópica, que esta, pues la teoría epidermotrópica, eso es desde hace mucho tiempo, se ha considerado que es un carcinoma epidermotrópico. Tropismo quiere decir afinidad. Entonces, quiere decir que estas células supuestamente tienen una mayor afinidad por las células, por los queratinocitos, y entonces también se pueden extender. Entonces, se postula que la enfermedad, las células de Payet se originan de un carcinoma intraductal in situ que están involucrando los senos lactíferos del pezón. Lo que se considera que sí favorece esto es los hallazgos de la presencia de carcinoma ductal in situ en la profundidad, con células que son muy similares a las observadas en la enfermedad de Payet en todos los casos. La mayor parte de las células de Payet son positivas para el anticuerpo HER2-Neu, más o menos una cruz. Las células pueden migrar de los conductos hacia la epidermis sin atravesar, es lo que yo les mencionaba, sin atravesar la membrana basal. O sea que no es necesario encontrar invasión para poder encontrar enfermedad de Payet en el pezón. Un factor que se llama el factor de motilidad, que se llama eregulina alfa, que va a ser secretada por los queratinocitos de la epidermis, pueden atraer a las células de Payet entre las células del pezón. La eregulina alfa une lo que es los receptores del HER2 y resulta en quimiotaxis o migración de estas células hacia el pezón. Eso es una teoría. Esto podría explicar la alta concentración de sobreexpresión de HER2-Neu en este tipo de casos. O sea que sí, hay algunos estudios que consideran que sí, esta es la teoría más importante. Sin embargo, también existe, yo en lo personal creo que esta teoría, pues no sé, no la creo tan plausible, pero es la teoría de la transformación. Muy raramente las células de Payet pueden ser derivadas, yo no sé en qué forma, o pensar que sí o que no es muy complicado, pero que se derivan de las células de Tucker, que están presentes entre la epidermis del pezón. ¿Y qué son las células de Tucker? Bueno, las células de Tucker no son más que células sebáceas normales que están en la epidermis del pezón. Yo considero muy raro, ¿verdad? Porque si no se va, pero es una teoría también. Esto podría explicar casos raros, menos del 5%, en los cuales el cáncer no está presente en la mama subyacente. O sea que no hay cáncer, pero sí hay enfermedad de Payet. Entonces, algunos consideran que esto puede originarse primariamente de las células de Tucker, ¿verdad? Pero en este caso tendría que ser carcinoma de glándula sebácea, ¿verdad? No carcinoma del pez, no enfermedad de Payet. Pero bueno, la carcinoma de glándula sebácea, como vamos a ver, o no sé si ya lo están viendo, también puede tener epidermotropismo. Entonces es como bien debatido esto. Bueno, ¿cuáles van a ser las características clínicas? Como ya vimos, ocurre en 1 al 2% de las mujeres con cáncer de mama. No tiene una predilección por la edad. Puede ocurrir en hombres y mujeres, como ya vimos. La presentación, pues, puede parecer una lesión en la epidermis del pezón, que puede estar limitada al pezón o puede extenderse hacia la areola. Y obviamente podemos encontrar lesiones engrosadas de color rojizo en un área afectada que puede doler o puede tener prurito, puede resultar en una escoriación, puede también presentarse erosiones, ¿verdad? Y la erosión de la epidermis de material serosanguinolento puede presentarse en casos avanzados. Como ya vimos anteriormente en otra actividad,
alguna descarga del pezón sanguinolenta puede verse en otra entidad. ¿Cuál sería? A ver, alguien que me pueda, algún voluntario. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de una descarga del pezón o una secreción anormal del pezón? Que no es maligna, obviamente. ¿Alguien? ¿Una mastitis, doctor? Está cerca, sí, sí. Realmente lo que puede dar estas descargas del pezón es ectasia ductal, ¿verdad? Que, bueno, podemos decir que sí, es una entidad inflamatoria, pero la característica de la ectasia ductal es que los conductos están dilatados, pero están inflamados o rodeados por material inflamatorio, ¿verdad? Entonces, la ectasia ductal puede dar también esta secreción anormal del pezón y entonces ser un diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico, ¿verdad? Bueno, el tardarse en el diagnóstico puede estar relacionado a un diagnóstico inicial de eczema o enfermedad de la piel, ¿verdad? Hay muchos que consideran que es un desorden dermatológico y entonces se retrasa el diagnóstico y entonces no se detecta, ¿verdad? Los pacientes a menudo son tratados por medicamentos tópicos. Por ejemplo, piensan que son hongos, que te va a resolver con esteroides y en realidad pues es un cáncer, ¿verdad? También tenemos pigmentación de la piel del pezón, ¿verdad? Realmente se presenta como una lesión pigmentada o mácula de la piel del pezón y debido al incremento en el número de melanocitos cerca del tumor, podemos también encontrar esto, pueden haber proliferaciones melanocíticas que se pueden entremezclar con los nidos de las células tumorales y el tumor puede, obviamente, esas células pueden tomar melanina y obviamente tenemos que tener este diagnóstico diferencial de melanoma, obviamente. Pero vemos que la inmunistoquímica pues, nos va a ayudar para esto y también ciertas características morfológicas, ¿verdad? Vamos a encontrar que tiene vamos a ver que hay una masa palpable en la mitad de las pacientes, ¿verdad? En el que tienen a esta afectación y más de estos pacientes la mayor parte de estos pacientes se asocia con carcinoma invasor. En algunos casos puede ocurrir invasión directamente del pezón hacia la dermis. Entonces ya es problema porque ya es extensión, que ya es una área de erosión y ulceración, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues obviamente lo más importante va a ser determinar que no tenga un carcinoma invasor, ¿verdad? Bueno, aquí aconsejan que se tiene que quitar el pezón completamente, ¿verdad? Y se tiene que, si es posible, conservar la glándula mamaria, obviamente, si solo está afectado el pezón y si es un carcinoma in situ, obviamente, ¿verdad? Si es un invasivo, pues se trata como invasivo, no se va a tratar de no lesionar. Pero obviamente sí hay que tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, si las pacientes quieren una cirugía conservadora, hay que hablar con el oncólogo, con el cirujano oncológico, a ver qué es lo que se puede hacer, qué se le puede ofrecer a la paciente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el pronóstico? Bueno, el pronóstico va a estar determinado por la presencia de extensión de la mama del tejido mamario que está por debajo de la enfermedad de Payet. Por ejemplo, para enfermedad de Payet con que solo presente carcinoma ductal in situ, la sobrevida es similar al carcinoma ductal in situ, más del 95% a los 20 años, ¿verdad? O sea que es una sobrevida bastante buena si solamente hay carcinoma ductal in situ. Obviamente, el pronóstico de esta enfermedad va a depender si hay un carcinoma invasor, ¿verdad? Obviamente también va a depender del estado de los ganglios linfáticos y el pronóstico va a ser obviamente, si es una extensión directa, ¿verdad? Va a depender del tamaño, como todos los cánceres, ¿verdad? Que depende mucho de su tamaño. Recuérdense que uno de los factores pronósticos más importantes en carcinoma es el tamaño tumoral. El área de invasión usualmente cuando es pequeña, ¿verdad? Los cánceres son detectados tempranamente debido a los cambios a nivel de la piel. Obviamente tenemos que basarnos en el pronóstico por la clasificación AJCC, que es el TNM, ¿verdad? La erosión del pezón, de la piel, perdón, la hemorragia o la invasión dérmica no son suficientes para un diagnóstico de la caracterización PT4B de la JCC.
En otras palabras, el hecho de que nosotros recibamos una mama que tenga el pezón enrojecido, que tenga características de erosión y hemorragia, y que veamos, bueno, sí, está invadiendo. Es importante que nosotros vayamos a la pieza, hagamos cortes de esa pieza y entonces documentemos la invasión a la dermis y documentemos la invasión linfovascular para llamar entonces a esta lesión como corresponde. La presencia de células tumorales en la dermis superficial no se asocia con una alta probabilidad de metástasis. Y la metástasis al ganglio linfático, pues en algunos casos es rara. ¿Cuáles van a ser las características de imágenes? Pues obviamente, como ya vimos, los carcinomas ductales son difíciles de detectar cuando son in situ, ¿verdad? Pero pueden detectarse. Las imágenes más utilizadas o que más sirven es la presencia de hallazgos anormales en la mama, obviamente la mama subyacente, ¿verdad? Entonces hay como las densidades mamográficas, la distorsión por la retracción del pezón que puede haber también, y las calcificaciones, como ya mencionamos. También encontramos algunos hallazgos de resonancia magnética que puede o no mostrar anormalidades, ¿verdad?, en el pezón, y puede ser útil en la detección de áreas de la enfermedad, obviamente, como ya mencionamos, en el tejido mamario subyacente. Las características macroscópicas ya las vimos más o menos, que las características generales es los ganglios, los cambios macroscópicos van a ser característicos de lo que se ve clínicamente, obviamente, ¿verdad? La erosión de la piel, los cambios eritematosos, ¿verdad? Sin embargo, la preparación de la piel previa a la cirugía a menudo dar ciertos cambios que nos pueden dar problema. Y una presencia de una masa palpable puede estar presente en la mama que está en el tejido mamario subyacente y puede incluso haber carcinoma invasor, ¿verdad? Que eso es importante. ¿Cuáles van a ser las secciones que deben de ser estudiadas? Pues obviamente la epidermis involucrada, no usualmente la que se extiende hacia las lesiones clínicamente evidentes, sino que hay que estudiar más allá, ¿verdad? El cirujano debería exhibir una área anormal con parte de piel normal, como en todos los casos, ¿verdad? Que no tiene que ver la transición. Vemos también que algo importante es el margen que podemos darle, ¿verdad? Que puede ser muy pequeño, pero sí, es muy importante evaluar el margen. Si no encontramos un carcinoma invasor, la totalidad del pezón debe ser examinada, ¿verdad? Y obviamente el tronco del pezón en la base debe ser examinado también por el margen quirúrgico, digamos, ¿verdad? Obviamente si no hay una neoplasia invasora, ¿verdad? Si hay invasora, pues es otro manejo. Bueno, ¿cuáles van a ser las características microscópicas? Bueno, la primera característica es que las células de Payet son grandes y atípicas en apariencia y van a estar cercanas o van a estar no van a estar en la misma línea, por decirlo así, de los queratinocitos. O sea, no van a estar en el mismo orden. O sea, los queratinocitos se van a ordenar, mientras que estas células van a aparecer así como totalmente fuera de contexto, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en unas fotos. Vamos a ver que hay núcleos grandes, promórficos, como nucleolo prominente. Van a tener citoplasma pálido o acidofílico, o sea, puede ser incluso citoplasma claro, pero acidofílico es lo que uno encuentra. Y algo muy importante es que el citoplasma puede contener glóbulos de PAS, o sea, de esa tensión ácido periódico de Schiff, que va a ser consistente con mucina intracitoplasmática. Y estas células se van a poder entremezclar con los queratinocitos. Las células tumorales son típicamente presentes como células únicas y pequeños agregados. Los agregados más comúnmente se van a ver en la porción basal de la epidermis. Y en casos raros, la dermis completa puede ser reemplazada por células de Payet. Esto es muy raro, pero puede suceder. Las células son friables y pueden perderse y su pérdida puede resultar en la erosión de la superficie completa del pezón.
Vamos a ver que puede haber también un infiltrado inflamatorio liquenoide. Ustedes saben que el infiltrado inflamatorio liquenoide es el que está en la interfase dermoepidérmica entre la dermis y la epidermis y lo podemos encontrar también. Y esto puede oscurecer el diagnóstico. Y esto muchas veces cuando se ve puede parecer una dermatitis. Este infiltrado inflamatorio de interfase puede parecer una dermatitis y oscurecer el diagnóstico de enfermedad de Payet, ¿verdad? Podemos encontrar también varios grados de hiperplasia y hiperkeratosis de la epidermis. La inflamación, hiperkeratosis, hiperplasia pueden ser responsables, puedes responder a las células tumorales o ser debidas a la escoriación. Y puede asociarse con pérdida de la epidermis con inflamación aguda, o sea que es problemático porque a veces puede erosionarse el epitelio completamente, desaparecer y ser sustituido por inflamación aguda y entonces ya no se encuentran las células malignas y entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Que sí, tenemos que buscar entonces siempre profundidad. ¿Cuál es el mensaje? Demandan a ustedes una biopsia de piel del pezón. Le dicen, sospechamos enfermedad de Payet. Ven ustedes que toda la piel está totalmente erosionada, que no hay ninguna célula viable, ya está todo erosionado, todo inflamado y no hay ninguna célula viable ya. Todo es pura úlcera, inflamación. Hay que poner un comentario, ¿verdad? Y que existen casos en los cuales se puede ver total erosión del epitelio con ulceración sin células neoplásicas. Y esto puede coexistir con con carcinomas mamarios en el tejido mamario subyacente, por lo que se recomienda correlación clínica radiológica. O sea, al clínico, si nos mandan una biopsia, debe quedar la idea de que no, si no hay tumor ahí, no se debe quedar tranquilo, sino que debe de ir a buscar a ver si no hay un tumor dentro, o sea, por debajo de este tejido. O sea, no solo con dar nuestro diagnóstico, pues no es suficiente, ¿verdad? Hay que hacer conciencia. Muy bien, otra cosa importante, puede haber una enfermedad de Payet pigmentada, los tumores son muy pigmentados y puede aparecer entonces una mácula, o sea, una mácula de oscura en lo que es el pezón, ¿verdad? Bueno, con respecto a las biopsias tipo punch, que son con sacabocado, el diagnóstico inicial puede ser hecho en una biopsia de este tipo. A menudo son pequeñas, ¿verdad? Y esto podría ser porque los pacientes están preocupados por algo cosmético, ¿verdad? Pero es importante que el patólogo evite que la lesión clínica, que lo que les mencionaba, ¿verdad? Que debe correlacionar la clínica con la lesión que están viendo, ¿verdad? La identificación de células de Tucker como un hallazgo incidental podría dar el diagnóstico o el sobrediagnóstico de enfermedad de Payet. En otras palabras, tenemos que conocer que existen células sebáceas individuales ahí en la mama, en el pezón, y no llamarles enfermedad de Payet a esto, ¿verdad? O sea que eso sí estamos mal, ¿verdad? O sea, si le llamamos enfermedad de Payet a estas células de Tucker, entonces es culpa nuestra y entonces ahí sí somos iatrogénicos, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado con esto. Saber que pueden haber unas celulitas maculadas que se parecen un poquito a las células de la enfermedad de Payet, pero son células de Tucker, que son células sebáceas, ¿verdad? Que pueden haber en esta localización. Bueno, las preparaciones citológicas, bueno, pueden encontrarlas, pero yo no le daría tanta importancia porque pues, podría haber mucho falso negativo, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Pero obviamente un buen raspado sí nos podría ayudar, ¿verdad? Pero a veces no nos hacen bien y entonces puede ser que no salga nada y obviamente volvemos a lo mismo, la correlación clínica. ¿Cuáles van a ser los hallazgos los hallazgos histoquímicos? Pues obviamente vamos a utilizar mucho la tinción de PAS, que obviamente va a estar positivo en alrededor del 50% y nos puede ayudar a determinar que tienen origen glandular, ¿verdad? Obviamente los queratinocitos van a ser negativos para el PAS, mientras que, y también las células de Tucker van a ser negativas, ¿verdad? Mientras que las células de Payet sí van a ser positivas para el PAS. Muy bien, me están escuchando bien todos, ¿verdad? Porque puede ser que esté hablando aquí y no se escuche bien, pero sí, ¿verdad? Todo está bien.
A una pausa ahí Sí, para... sí. Ok, ok. Ahora, ¿qué estudios de inmunistoquímica nos van a ayudar? ¿Verdad? Esto es importante. El panel de inmunistoquímica que nos ayuda para establecer un origen glandular de enfermedad de Payet. Primero, vamos a ver que utilizamos las citoqueratinas de bajo peso molecular. Citoqueratina 7, CAM 5.2, que van a estar positivos en el 90% de estas células. Citoqueratina 7 es muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente la citoqueratina 7 va a ser negativa en los queratinocitos de la piel y va a ser negativa en melanoma, que son los dos diagnósticos diferenciales. Recuérdense que la enfermedad de Payet también puede semejar un carcinoma epidermoide in situ, ¿verdad? O melanoma. Entonces, obviamente la enfermedad de Payet va a ser positiva para citoqueratina 7, que sí tenemos en el hospital, o es fácil, no es tan difícil conseguirla, y entonces esa nos puede ayudar, ¿verdad? Van a ser positivas para citoqueratina 7. ¿Qué otra cosa? Las citoqueratinas de alto peso molecular pueden ayudar a distinguir estas células de un carcinoma escamoso. ¿Por qué? Porque recuérdense que el carcinoma escamoso va a ser positivo para citoqueratina 5 y 6. Y entonces, cuando tenemos esta citoqueratina negativa, ¿verdad? Negativa en estas células tumorales, es que no es obviamente un queratinocito, sino es una célula de Payet. Pero yo considero que es mucho más ayuda a la citoqueratina 7, ¿verdad? O sea, si a mí me ponen a escoger citoqueratina 7, definitivamente. HER2-Neu en 80%, bueno, HER2-Neu yo no lo siento bueno, aquí sí dice que hay una aplicación, pero también la citoqueratina 7 creo que podría ayudar, pero aquí hay una aplicación que sí tiene razón aquí. Cuando encontramos células de Tucker, estas sí totalmente van a ser negativas, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Mientras que las células de enfermedad de Payet sí van a ser positivas para el anticuerpo HER2-Neu. En eso sí podría ayudarnos, ¿verdad? Cuando queremos diferenciar unas células de Tucker. Antígeno carcinoembriónico 50%, bueno, va a ayudar en distinguir la enfermedad de Payet de las células escamosas, ya vemos. Antígeno membrana epitelial EMA, ¿verdad? 90% positivas. Ayuda a distinguir entre enfermedad de Payet y los melanocitos, obviamente EMA positivo, ¿verdad? Los carcinomas escamosos, pobremente diferenciados, también pueden ser positivos en este caso. Ese 100, más o menos en el 50% de los casos puede ser positivo. Y si es negativo, obviamente va a excluir el melanoma, porque el melanoma es positivo para ese 100. Algunos marcadores para melanoma, como Melan-H, MB45 y otros, pues ayudan a diferenciar entre melanoma. Y los melanocitos pueden ser incrementados en el número, obviamente, en el área de células de Payet, ¿verdad? Receptores de estrógenos y progesterona van a ser negativos, o sea, pero pueden ser positivos en las células de Tucker, pero obviamente no van a ayudarnos en mucho eso. O sea, esos receptores sí no nos ayudan en mucho, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales, verdad? Obviamente los diagnósticos diferenciales va a ser el carcinoma que directamente invade la piel del pezón, ¿verdad? Pero obviamente aquí vamos a encontrar que hay una enfermedad de Payet que no se origina en un carcinoma adultal in situ, ¿verdad? Carcinomas subareolares pueden directamente invadir hacia la epidermis, o sea, cuando están presentes por debajo de la areola, pueden invadir directamente y causar ulceración sin ser Payet, ¿verdad? Sin ser Payet, sino que aquí estamos hablando de una extensión directa del carcinoma hacia la piel. Eso es otra cosa, porque Payet es una extensión epidermotrópica. Los carcinomas invasivos pueden envolver, ¿verdad?, la dermis en un patrón horizontal de 1 a 2 milímetros y pueden semejar carcinoma de Payet, de enfermedad de Payet en pequeñas biopsias de piel, ¿verdad? En pequeñas biopsias de piel. Ahora, con respecto a las células de Tucker, ¿verdad? Con respecto a las células de Tucker, pues obviamente vamos a encontrar normalmente en la epidermis del pezón, más comúnmente cerca de los orificios, va a estar presente en el 70% de los personas normales. Obviamente van a ser detectadas por medio de estudios de inmunistoquímica
y no causan toda la sintomatología que causa la enfermedad de Payet. Y tampoco van a interrumpir la normalidad de los queratinocitos, o sea, que van a ser como más de casa, ¿no? Como más del epitelio, se van a ver mucho más integrados al epitelio las células de Tucker. Mientras que las enfermedades de Payet, pues no, las células se van a ver que están como infiltrando, ¿no? Las células pueden tener una apariencia benigna, células de Tucker, ¿verdad? Pueden tener un núcleo regular y blando y con un nucleolo no muy evidente. Se presentan como células únicas muy importantes, no forman, pero también pueden formar agregados o pueden formar incluso áreas tubulares, pero tienen una apariencia benigna, o sea, no tienen atipia. Esa es una característica. Las células son similares a las células luminales, van a ser positivas para citoqueratina de bajo peso molecular como citoqueratina 7, EMA, y menos comúnmente positivas para antígeno calcáncino embriónico y mucina. Yo creo que cuando hay células de Tucker sí nos ayuda, como estamos viendo el HER2, ¿verdad? Sí nos ayuda. Pensé que no tanto, pero sí nos ayuda porque estas van a ser negativas para HER2 Neo. Las células de Tucker pueden ser distinguidas de células de Payet. Eso es muy importante. Las células de Payet tienen un pleomorfismo nuclear grande. Vamos a encontrar también que son encontradas en reemplazo de la epidermis por lesión, ¿verdad? Que eso es importante. La mayoría de células de Payet van a ser positivas para HER2. Y en la hiperplasia de células de Tucker, las células son numerosas y pueden mostrar algún grado de atipia nuclear. Vamos a encontrar un hallazgo incidental que podría inusualmente ser asociado con hallazgos clínicos, o sea que es muy raro que vaya a tener hallazgos clínicos, muy incidental tendría que ser. Y va a ser esto, bueno, ha sido propuesto que es precursor de raros casos de enfermedad de Payet, en algunos casos, estas células de Tucker, sobre todo cuando no hay neoplasia por debajo del epitelio. Bueno, eso es importante, este cuadro, porque nos ilustra todos los estudios que podemos hacer y que obviamente nos van a hacer la diferenciación entre los diferentes tipos de células que nos pueden dar problema. Por ejemplo, citoqueratina de bajo peso molecular en la enfermedad de Payet va a ser positiva, pero el problema es que también puede ser positiva en células de Tucker, ¿verdad? Que eso sí nos causa problema. Obviamente las proteínas, la citoceratina de alto peso molecular va a ser negativo en los dos. El HER2 que vimos que eso sí ya nos puede ayudar, no para otro tipo de células, pero estas células de Tucker sí nos las diferencia bien. El S100 pues va a ser para diferenciar entre melanoma, pero obviamente puede ser positivo en algunas células de Payet y positivo y vamos a encontrar que son el S100 puede ser positivo en algunas células de Tucker, eso está complicado. Y melanoma pues va a ser positivo el S100, los marcadores para la melanoma van a ser negativos en las otras células, antígeno carcinoembryónico va a ser positivo en la célula de enfermedad de Payet, mientras que negativo en las otras. Esto sí quiere decir que este anticuerpo, pero cuando sea monoclonal, sí nos puede ayudar el antígeno carcinoembryónico. EMA, bueno, este EMA pues puede ser positivo también, el único que es negativo es el melanoma. Receptores de estrógenos y progesterona, esto realmente no nos ayuda, es cierto que las células de Tucker pueden ser positivas, pero no tiene mayor importancia. Y obviamente la mucina con atención de paz, pues vamos a encontrar que pueden ser positivas en los casos de enfermedad de Payet y en las células de Tucker y negativas en melanoma y en carcinoma epidermoide. Muy bien, es mucho más frecuente enfrentarnos ante un carcinoma epidermoide de esa localización que ante las células de Tucker, que nos den problemas, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a ver que la presentación del carcinoma epidermoide es mucho más aparatoso, es mucho más destructivo. Eh, incluso puede reemplazar la epidermis del pezón, ¿verdad? Algunas células de Payet que pueden semejar, pueden ser en algunos casos muy aparatosos y pueden semejar un carcinoma escamoso. Obviamente, cuando hay carcinoma escamoso, no va a haber un carcinoma subyacente de tumor de mama. Y vamos a encontrar que, obviamente, el carcinoma escamoso va a ser positivo para las citoqueratinas de alto peso molecular.
negativo para las proteínas, las cistoqueratinas de bajo peso y negativo para mucina. Melanoma ya vimos, ¿verdad? Que todos los marcadores de melanoma pues, tienen que ser negativos. Excepto el S100 que también puede ser positivo en algunas células de Tucker. Bueno, pueden haber algunos casos en los cuales hay un cambio de células claras en los queratinocitos, ¿verdad? Que eso es totalmente benigno, ¿verdad? Que tener cuidado con eso. Bueno, ¿cuál va a ser las características importantes? La enfermedad de Payet del pezón es mucho más común que el carcinoma escamoso o el melanoma del pezón. O sea que vamos a tener que, cuando lo encontremos, pues es mucho más frecuente. En ausencia de una lesión cutánea, el diagnóstico de enfermedad de Payet es improbable, o sea que es muy raro que no tenga clínica de lesión en piel. Posiblemente la posibilidad de que sean células de Tucker deben de ser consideradas cuando no hay lesión en la piel, ¿verdad? O sea, cuando no hay lesión en la piel, pueden ser células de Tucker. ¿Cuáles van a ser los lineamientos para reportar este tipo de enfermedad? Dice, puede ser referido como asociado a carcinoma ductal in situ o asociado a carcinoma invasor. Más específicamente, el diagnóstico de carcinoma ductal in situ que involucra el pezón, ¿verdad? Que enfermedad Payet, puede solamente hacerse si obviamente si está presente la evidencia histológica de carcinoma ductal in situ, ¿verdad? O sea que hay que tener cuidado de no diagnosticarlo tan a la ligera, ¿va? Porque puede haber un carcinoma invasor subyacente, ¿va? Es importante caracterizar la JCC, ¿verdad? Como T1S, que es el carcinoma in situ. Si hay invasión de la dermis, pues solamente el área de invasión debería ser usada como el tamaño de la clasificación del tumor, si hay invasión de la dermis. Y los cambios cutáneos, pues va a ser eritema, edema y erosiones, o una extensión directa de la dermis, que no es suficiente para clasificar, como ya vimos, un T4, ¿verdad? Sino que tenemos que estudiarlo histológicamente. Bueno, esto es lo que mencionamos. Vamos a ver si logramos ver acá, ¿verdad? Esto es lo que mencionamos, que la enfermedad de Payet esto es obviamente con carcinoma invasor, ¿verdad? O sea, tenemos enfermedad de Payet acá, pero, permítanme un segundito. Muy bien, seguimos entonces. Aquí tenemos entonces la enfermedad de Payet, que es cómo se considera que se extiende desde una lesión invasiva, ¿verdad? Entonces se involucra, ¿verdad? Bueno, aquí se viera como que es una lesión in situ, ¿verdad? Pero claro, no sé por qué dice que es invasora, ¿verdad? Porque dice, en alrededor de un tercio de los casos de la enfermedad de Payet, el invasivo carcinoma está presente en la profundidad. Posiblemente se está refiriendo a esto, ¿verdad? Que está presente esta lesión invasiva, ¿verdad? Esta lesión invasiva está presente en el carcinoma, en enfermedad de Payet. Las células que se asocian a carcinoma in situ se va a originar, así ya está claro. Entonces, aquí vemos que hay dos componentes. El componente invasivo, que es este que ustedes ven acá, ¿verdad? Y el componente in situ, que es este. Y dice entonces este esquema nos menciona que el componente in situ casi siempre se va a originar del conducto galactófono o del seno lactífero, el componente in situ.
Mientras que como un invasor, obviamente, pues no se asocia ya a la unidad estructural, ¿verdad? Entonces es interesante ver cómo se considera que cuando la lesión principia en el seno lactífero, pues sí, puede dar lugar a enfermedad de Payet asociada a carcinoma in situ, mientras cuando ya también puede originarse de un carcinoma invasor. Muy bien, aquí vemos entonces lo que les mencionaba, a ver si aquí estamos bien. Aquí vemos lo que les mencionaba, que es un infiltrado inflamatorio liquenoide. Ven aquí que hay un infiltrado linfocítico en la interfase dermoepidérmica, ¿verdad? Y entonces eso hace que no veamos las células malignas que están acá, miren, cómo infiltran, ¿verdad? Cómo sustituyen a los queratinocitos las células malignas epidermotrópicas. O sea, miren acá, por ejemplo, cómo lo infiltra, cómo lo sustituyen a los queratinocitos. Pero estamos viendo el infiltrado inflamatorio, entonces no nos damos cuenta que puede enmascararnos el cuadro, ¿verdad? La enfermedad de Payet. Bueno, aquí miren, esto es bien interesante. Aquí vemos prácticamente cómo está la epidermis, ¿verdad? Estos son los queratinocitos. Y las flechas que están como arqueadas, digamos, presentan ese citoplasma pálido, ¿verdad? Ese citoplasma pálido, que son células de adenocarcinoma que están infiltrando entonces a la epidermis, ¿sí? Esa es la definición. Células de adenocarcinoma que infiltran en forma epidermotrópica la epidermis de la piel del pezón. Y vemos también hay figuras de mitosis, ¿verdad? Nuevamente vemos los agregados, ¿verdad?, de las células de Payet, ¿verdad? Y vemos cómo incluso pueden ir puede ser transepidérmico. Eso quiere decir que pueden migrar incluso hasta el estrato córneo. Miren esto, cómo migra hasta el estrato córneo. Esto es enfermedad de Payet, pero obviamente asociado a carcinoma ductal in situ. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el carcinoma in situ con microinvasión. Obviamente la microinvasión, que quiere decir que en algún área focal, ¿verdad? Quiere decir que en algún área focal el carcinoma pues ya invadió el tejido conectivo, ya invadió la membrana basal, ¿verdad? Ya en algún área focal. Entonces, vamos a ver que los sinónimos obviamente va a ser carcinoma microinvasor, ¿verdad? Vamos a encontrar que hay focos reales de invasión. ¿Y cuál va a ser la definición? Carcinoma ductal in situ con extensión de células neoplásicas más allá de la membrana basal que revisten los conductos y los lóbulos, ¿verdad? El mayor área de invasión debe ser mayor o igual a 1 milímetro en tamaño para llamarse así. Han sido descritos dos tipos. El tipo 1 que infiltra células únicas y el tipo 2 que infiltra células en agregados. Importante la medida, muy importante la medida. Obviamente que esto para estar viendo esto hay que utilizar oculares milimetrados, pero lo más importante es que el área de mayor invasión debe ser igual o menor a 1 milímetro, ¿verdad? Cuando estamos hablando de invasión. Bueno, la epidemiología de esta microinvasión va a ser menos del 1% de todos los carcinomas de mama. En edad, pues va a haber un rango muy amplio, 56 años de la media. Áreas de microinvasión son muy pequeñas para ser detectadas, obviamente, por palpación o por imagen. Va a ser muy pequeña, ¿verdad? Entonces, permítame un segundo. ¿Me logran escuchar? ¿Me logran escuchar? Sí, doctor.
Sí, muy bien, entonces sigamos. Entonces, vamos a ver que el área de microinvasión son muy pequeñas para ser detectadas por palpación o imágenes, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Vamos a ver que el carcinoma ductal in situ es más probablemente asociado con microinvasión que a focos limitados de carcinoma ductal in situ. Cuando, o sea, en otras palabras, cuando es más extenso el carcinoma ductal in situ, obviamente va a tener más chance de tener microinvasión. Las características clínicas son asociadas con una extensión eh, del carcinoma in situ que es de alto grado. O sea que, en otras palabras, el grado histológico es importante porque si es de alto grado, tiene más probabilidades de tener un carcinoma in situ. 50% de los casos son presentes con masa palpable cuando ya son de alto grado, y los hallazgos por imágenes pueden incluir una densidad normal que se puede asociar a microcalcificaciones, ¿verdad? Más o menos el 20% pueden tener una descarga del pezón debido a la extensión del carcinoma ductal in situ, y algunos pacientes también van a presentar una enfermedad de Payet del pezón. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la microinvasión? Pues obviamente requiere una excisión quirúrgica con márgenes adecuados. El tratamiento más comúnmente utilizado es la cirugía conservadora, y la cual se utiliza usando una extracción amplia, pero con márgenes negativos, ¿verdad? Obviamente. También tenemos que, cuando tenemos este tipo de lesiones, tiene que usarse el ganglio centinela, ¿verdad? Que debe ser muy fuertemente considerado, porque no sabemos si hay focos adicionales de invasión que pueden ser detectados luego de la excisión. O sea que en el tratamiento de una vez hay que hacer ganglio centinela. La terapia adyuvante, pues puede utilizarse también, ¿verdad? Ya sea, eso debería ser basado si hay o no presencia de metástasis ganglionares. Y el tratamiento de la radiación es el stand, pues es lo que se utiliza en pacientes que quieren utilizar, que quieren hacer cirugía conservadora. Muy bien. Eh, ¿Cuál va a ser el pronóstico? Bueno, pues obviamente va a ser excelente si encontramos solo microinvasión. Recuerden que es solo 1 milímetro que está invadiendo, ¿verdad? Puede depender del foco, el número, muy importante. Es cierto que es menos de 1 milímetro, pero si tiene múltiples focos, sí puede dar problemas, ¿verdad? Entonces, el pronóstico sí va a depender si son muchos focos de microinvasión. El carcinoma ductal in situ con un único foco de invasión, ¿verdad? Consiste en unas células aisladas, ¿verdad? Tipo 1, y eso va a ser igual al carcinoma ductal in situ, o sea, cuando es tipo 1. Cuando hay múltiples focos en forma de agregados, que es el tipo 2, pueden tener un pronóstico más reservado, o sea, peor pronóstico. Obviamente, ha sido reportadas metástasis en menos del 10% de los casos. Las metástasis son usualmente micrometástasis a un único ganglio linfático y pueden estar asociadas con grandes áreas de carcinoma ductal in situ que no son completamente examinadas, ¿verdad? Que no pueden ser, a veces no pueden ser muestreadas adecuadamente. Y obviamente puede perderse un área de invasión, ¿verdad? Eso es peligroso. La extensión de la microinvasión no es asociada con la presencia de metástasis de ganglio centinela. Las células tumorales aisladas y la micrometástasis tiene una significancia pronóstica no muy, no muy entendida, o sea, poco, ¿no? Es poco. En raras circunstancias, la micrometástasis, los pacientes pueden ser tratados como estadio 2, ¿verdad? Las imágenes, pues prácticamente van a ser iguales al carcinoma ductal in situ, ¿verdad? No vamos a variar mucho en esto. Las características macroscópicas se asocian obviamente, sí, esto sí es importante, porque obviamente cuando está invadiendo el carcinoma ductal in situ, sí se puede asociar a una respuesta estromal, que sí puede dar un poquito de induración en el tejido mamario. O sea, ya pueden ser un poco más firme la mama,
muy discretamente se palpa una masa, ¿verdad? Obviamente si está presente el patrón Comedo, que se recuerdan ustedes que es la necrosis central de los grupos celulares, pues pueden sí haber áreas de necrosis que parece que sí se miran que como que tronara, como que fuera arenoso a la hora del corte. Las áreas de apariencia homogénea que se van a ver dentro de la mama puede estar asociada con invasión estromal. Cuando ustedes hacen el corte y ven que la área indurada está muy homogénea de color blanco grisáceo, eso puede ser que esté ya invadiendo el estroma. ¿Cuáles van a ser las secciones que debemos de estudiar? Bueno, si es posible, el área completa del tejido normal debe ser examinado y obviamente vamos a tener que encontrar áreas de invasión linfovascular, ¿verdad? Que también es importante. ¿Cuáles van a ser los hallazgos histológicos del carcinoma in situ con microinvasión? Sí, por eso es que les mencioné que eso es un tema bastante extenso y solo estamos hablando de la microinvasión. Bueno, ¿cuál va a ser? La microinvasión, como ya dijimos, está definida por células tumorales que están en el estroma, que está adyacente al carcinoma ductal in situ. O sea, no vamos a hablar de microinvasión en un área focal lejos de un carcinoma ductal in situ. Ahí sí, no, eso ya es invasor, ¿verdad? Pero cuando está cerca, entonces sí podemos cuantificar. Son menos de 1 milímetro. Pueden haber focos múltiples. El tamaño de los múltiples focos pueden ser separados o agregados juntos en un tamaño mayor, ¿verdad? Entonces, las células tumorales no aparecen ser unidas al área de carcinoma ductal in situ. Sin embargo, en las 3 dimensiones, las células tumorales deben de tener un patrón de crecimiento de cordones sólidos que se extienden a partir del carcinoma ductal in situ. No vamos a encontrar, obviamente, células mioepiteliales. No se encuentran porque obviamente están invadiendo. El carcinoma ductal in situ con microinvasión es a menudo asociado con cambios estromales. Dijimos que los cambios estromales eran fibrosis periductal, que va a involucrar los acinos mamarios que pueden estar distorsionados o en forma irregular, y a menudo requiere estudios de inmunistoquímica para confirmar la ausencia de células mioepiteliales. Obviamente, cuando hay una fibrosis y hay una presencia de una lesión así como estas, pues sí tenemos que tener un estudio de inmunistoquímica. Se recuerdan ustedes, ¿verdad? Que utilizamos actina de músculo liso, P63, para ver si hay células mioepiteliales y para ver si está la membrana basal, ¿qué tinción utilizaría? ¿Algún voluntario? ¿Qué tinción utilizarían para estudiar la membrana basal? Creo que ya lo vimos. Colágeno tipo 4 Colágeno tipo 4. Muy bien, esa es la tinción más importante para estudiar la membrana basal. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver que vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio linfoide, ¿verdad? Que podemos encontrarlo. Áreas de inflamación acentuada que pueden oscurecer la microinvasión. Eso es problemático, ¿va? Cuando hay mucho infiltrado inflamatorio que nos oscurece la invasión totalmente. Los patrones morfológicos de focos de lesión microinvasiva. La verdadera microinvasión con frecuencia adopta diferentes morfologías que se comparan al carcinoma ductal in situ, o sea, se parece un poco. Las células tumorales invasoras que están más allá de la membrana basal aparecen como células aisladas o únicas, ¿verdad? Obviamente va con respecto a la producción de mucina del carcinoma ductal in situ y la microinvasión. Vamos a ver. El carcinoma ductal in situ puede romperse, obviamente. Eso es bien importante porque a veces vemos mucina que está ahí en un carcinoma ductal in situ y ¿qué está haciendo esta mucina aquí? Decimos nosotros, ¿verdad? Y esa mucina es porque ya se fue hacia el estroma. Entonces esto nos tiene que dar una amplia sospecha de que sí puede haber entonces una microinvasión y tenemos que hacer más cortes, ¿verdad?
Obviamente la invasión o no la invasión debería ser diagnosticada a menos que las células tumorales están presentes entre la mucina. O sea que la mucina presente en el estroma nos debe hacer sospechar, pero no podemos estar seguros de que hay invasión solo con la mucina per se. La evaluación luego de la biopsia Trucut puede ser muy difícil debido a un desplazamiento artificial de las células epiteliales y las áreas de extravasación de la mucina continua a los espacios ductales que son revestidos por células epiteliales son más probablemente debido a la extravasación a partir de un carcinoma ductal in situ que a un carcinoma invasivo de tipo mucinoso. Con respecto al carcinoma ductal in situ que involucra la piel del pezón, enfermedad de Payet con microinvasión, en raros casos la invasión puede ocurrir directamente desde la epidermis envolviendo la dermis y la extensión de la invasión es generalmente limitada a la microinvasión o invasión más de 1 centímetro. ¿Verdad? O sea que a veces puede estar asociado, ¿verdad? Pero obviamente más frecuentemente ya cuando son de mayor tamaño. Aunque la invasión hacia la dermis, más que la invasión al tejido mamario, el pronóstico puede ser similar a su área equivalente de carcinoma invasivo en la mama. Con respecto a los estudios de receptores de estrógenos, receptores de progesterona y HER2, generalmente cuando la microinvasión es presente, pues se deben de realizar, ¿verdad? Resulta, ambos tanto en el carcinoma ductal in situ como en la microinvasión, deben de ser reportados, porque esto ya es necesario para hacer el seguimiento, ¿verdad? Pueden haber casos discordantes si la microinvasión es solamente presente en pocas células, la expresión no puede ser observada y puede ser difícil de evaluar. Obviamente, cuando son muy escasas las células, estos marcadores pues, van a ser difíciles. Si el carcinoma ductal in situ muestra una marcada heterogeneidad, áreas de microinvasión pueden también mostrar cierta heterogeneidad, o sea que pueden mostrar ciertas variantes con respecto al inmunofenotipo, al fenotipo. Solamente algunos pueden presentar cierta diversidad biológica en el carcinoma ductal in situ, como la que se presenta en el carcinoma invasivo. O sea, es mucho más variable el carcinoma invasor, obviamente. Bueno, cuando hablamos del carcinoma lobular in situ con microinvasión, esto es mucho menos frecuente, ¿verdad? Debemos de encontrar algunas células de carcinoma lobular in situ que van a ser muy difíciles de detectar realmente. Los estudios de inmunistoquímica pues podrían ayudar con citoqueratina y células mioepiteliales para poder detectar esto. Pequeños focos de carcinoma lobular pueden comúnmente ser observadas en el estroma, pero que no se asocian al carcinoma lobular in situ, ¿verdad? Pueden ser debidos al patrón de carcinoma lobular que invaden entre los tallos fibrovasculares de la mama. Y vamos a ver que las secciones de corte van a estar apareciendo como pequeños focos de invasión o microinvasión. Con respecto a las biopsias Trucut, cualquier área de invasión es importante identificar y puede cambiar el manejo quirúrgico, ¿verdad? El carcinoma ductal in situ en la biopsia Trucut de la masa es mucho más probablemente ser asociado, es mucho más probable, es mucho más frecuentemente asociado a microinvasión, ¿verdad? O sea que cuando encontramos, en otras palabras, cuando encontramos un carcinoma en una biopsia Trucut, esto es mucho más probable que vaya a haber microinvasión en otras áreas, ¿verdad? El diagnóstico de microinvasión debería ser solamente hecho cuando obviamente está presente. O sea, no debemos de dar un diagnóstico de microinvasión si no tenemos la evidencia histológica de que en realidad hay microinvasión. El carcinoma invasor, que obviamente es mayor de 0.1 centímetros, si se dan cuenta, ese milímetro es el límite de llamarle microinvasión o invasión. Debería ser distinguido, dice, de la microinvasión que es menor de 0.1 centímetros. O sea que el número mágico es 1 milímetro. El tamaño del componente invasor puede impactar la decisión del muestreo de los ganglios linfáticos. Obviamente, la inmunistoquímica, pues ya la sabemos, no vamos a entrar tanto en detalle porque son obviamente
a qué va a estar enfocada la inmunistoquímica? A la identificación de células mioepiteliales, ¿verdad? Obviamente también se puede hacer citoqueratinas, pero obviamente no es tan importante, sino lo más importante es el marcador de célula mioepitelial y se pueden hacer una doble tinción para poder ver marcadores mioepiteliales y también la queratina. Y como ya les mencioné también, para membrana basal, que es colágeno tipo 4, y la otra es la laminina, ¿verdad? Que también se puede utilizar. Muy importante esto, el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Un diagnóstico diferencial va a ser la cancerización de lóbulos. Eso quiere decir que así como se va hacia la piel el carcinoma ductal in situ, así también se puede ir hacia los ciertos lóbulos, ¿verdad? Y tiene un patrón globulcéntrico, o sea que no se ve que está invadiendo, pero persiste el patrón acinar, ¿verdad? O sea que es como una extensión del carcinoma ductal hacia los lóbulos mamarios. Eso se llama cancerización de lóbulos, ¿verdad? Y ese concepto es muy importante que lo tengamos en mente. O sea, el carcinoma ductal in situ está presente, pero se va a extender hacia un lóbulo sin ser invasión, sino que sigue siendo carcinoma ductal in situ con cancerización de lóbulos o de acinos, ¿sí? El grupo de células con, con aspecto lobular tiene contornos redondeados y tiene ramificaciones también, que pueden semejar microinvasión, pero no ser, ¿verdad? La cancerización de los lóbulos puede ser distinguida de la microinvasión por la presencia, muy importante, ¿verdad? Para eso sí nos sirve la presencia de células mioepiteliales. O sea, obviamente en la microinvasión no hay célula mioepitelial, mientras que en la cancerización de lobulíos sí hay célula mioepitelial. Muy bien, vamos a ver que el carcinoma mínimamente invasivo o pequeñamente invasivo, un foco de invasión, ¿qué significa esto? Small invasive carcinoma, va a ser un foco de invasión que va a ser mayor de 1 milímetro, ¿verdad? Pero tampoco es tan grande, o sea, solo está en el límite, es como limítrofe, ¿verdad? Y no se le puede llamar así una invasión como tal, franca. Entonces, por eso se le llama un carcinoma mínimamente invasivo, ¿verdad? Así le llamaríamos. Dice si el área focal de microinvasión en adición al área de invasión tiene un pequeño foco, debería ser reportadas áreas adicionales de invasión que consisten en microinvasión. O sea que es importante ser bastante descriptivos. También tenemos que hay desplazamiento artefactual de células tumorales, ¿verdad? Obviamente este desplazamiento pues, puede ocurrir principalmente en pacientes que les han hecho biopsias Trucut, y en el trayecto del Trucut pueden haber células malignas que parecen que son invasivas, pero en realidad no lo son. Bueno, lo que dice aquí, ¿verdad? Hay que tener en mente siempre si hubo una biopsia previa a Trucut, ¿verdad? Para decir, bueno, esto es artefacto, ¿verdad? Esto es artefacto. ¿Cuáles van a ser las características? Bueno, las características de lo que ya vimos. Las áreas de microinvasión presentes en las tinciones de hematoxilina eosina pueden estar ausentes en los niveles de corte profundo usadas para inmunistoquímica. Ese es un problema. O sea, podemos encontrar que solo en un nivelito encontramos nuestra microinvasión, pero ya lo queremos hacer seriado, queremos ver más inmunistoquímica y se perdió. Ese es el problema. Se perdió la microinvasión. Entonces hay que documentarlo con fotografías y obviamente utilizar, por eso es que utilizan cócteles de doble tinción para no hacer más cortes, sino solo en un único corte poder utilizar las citoqueratinas y los marcadores epiteliales, pero eso es más complicado y más caro. Bueno, ¿qué se debe reportar? Bueno, el tamaño, obviamente, de la microinvasión es muy importante reportarlo, ¿verdad? Sumamente importante. El número de focos de la microinvasión, el número de bloques que tiene microinvasión, obviamente los resultados de receptores de estrógeno, progesterona, HER2 de la microinvasión, y también el resultado de esto del carcinoma ductal in situ. Obviamente la clasificación de la AJCC en estos casos es T1MI, que quiere decir T1 limitado a la mama con microinvasión, ¿verdad? Obviamente si hay múltiples focos, ¿verdad? Dice que el tamaño de los múltiples focos no debería ser
adicionados en forma conjunta, ¿verdad? No nos debería de unir, sino que se reportan por separado. Bueno, esto es la microinvasión. Ustedes ven aquí la actina de músculo liso. Esta es doble tinción, ¿verdad? Esta es doble tinción. Solo que no dicen cuál es la otra tinción. No mencionan, pero me imagino que es una citoqueratina. Porque hay una tinción roja y hay una tinción rosada con el cromógeno aminoetilcaromazol y el cromógeno de aminobencidina. Entonces vamos a ver que el que está de color café es la actina, ¿verdad? Y el que está de color rojo o rosado va a ser la citoqueratina. Entonces nos damos cuenta que va a haber una brecha, dice, de membrana basal que rodea al carcinoma ductal in situ, ¿verdad? Con respecto a la actina de músculo liso, ¿verdad? Y obviamente nosotros tenemos que encontrar que hay células aquí que están infiltrando el tejido del estroma y que van a estar separadas del carcinoma in situ. Si nos vamos a estar por fuera, ¿verdad? Entonces eso es un carcinoma microinvasión, un carcinoma ductal in situ con microinvasión. Bueno, aquí nuevamente tenemos esto, actina de músculo liso, y aquí hay un área, miren, cercana, no sé si lo logran ver, si esta es la flecha que la señala, la cabeza de flecha, que señala un área de microinvasión menor de 1 milímetro, pero se está invadiendo el tejido del estroma. Y obviamente esa es actina de músculo liso que nos ayuda a definir que esta parte no tiene célula epitelial. Ahora en este caso no es una microinvasión, ¿verdad? Sino que solamente es pues, una extensión, así como en forma, dice, las células tumorales pueden protruir hacia el estroma, ¿verdad? Como en una forma, como una extensión, ¿verdad? Pero la membrana basal está intacta. Entonces esto no debe de ser clasificado como microinvasión, ¿verdad? Porque no está rota la membrana basal. Como yo mencioné, ¿verdad? Aquí vemos nuevamente que no hay microinvasión, ¿verdad? Entonces dice células epiteliales que están aquí presentes, ¿verdad? Que rodean al carcinoma ductal in situ, ¿verdad? Pero hay una ausencia, hay una brecha en la membrana basal, ¿sí? Y vemos que hay algunas células tumorales que aquí hay una brecha, entonces está presente, miren. Entonces dice que esto quiere decir que en algunos casos puede haber invasión por medio de un defecto de la célula epitelial. O sea, más que el carcinoma, es un defecto de la célula epitelial, según algunos autores, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir terminando ya. Vamos a ver cuánto nos falta. Ya nos falta bastantito. Bueno, no tanto. Pero vamos a hablar un poquito de este carcinoma que se llama carcinoma papilar encapsulado. Este carcinoma papilar encapsulado, pues es una lesión que se estudia en este apartado porque en realidad representa un carcinoma in situ con respecto a su conducta biológica. O sea, en realidad es un carcinoma porque obviamente es una lesión grande, no son lesiones pequeñas, no están limitadas a un conducto, sino son quísticas, o sea, hay un quiste muy grande, pero está encapsulada. Y por el hecho de estar encapsulada, se considera que estas lesiones, su comportamiento biológico, o sea, su conducta, va a ser muy similar al carcinoma ductal in situ. En otras palabras, tiene un excelente pronóstico cuando se detecta, ¿verdad? Entonces, la definición es un carcinoma papilar con unos delicados tallos fibrovasculares que crecen con una única células, con una única lesión, perdón, como una única lesión bien circunscrita con espacios quísticos. Y algo muy interesante es que esta lesión no presenta células epiteliales en la periferia o en los tallos fibrovasculares. Por eso es que se le llama carcinoma, pero en realidad, como está encapsulado, se comporta muy similar al carcinoma ductal in situ. ¿Cuál va a ser la etiología y la patogénesis? Bueno, la biología, vamos a ver que se clasifica
fue originalmente clasificado como carcinoma ductal in situ. Sin embargo, como no sucede por lo tanto no es eso, estas lesiones no presentan células mioepiteliales en la periferia del carcinoma. Por eso es que ya no se le llamó carcinoma ductal in situ, sino se le llamó carcinoma papilar encapsulado. Dice también, ahora se sabe que que tiene un comportamiento indolente y bueno, puede también tener un crecimiento expansivo, pero es muy baja la propensidad, es muy baja la tasa de metástasis de este tipo de carcinomas. La mayoría de los pacientes pues se manejan bien con una excisión local y es muy rara la metástasis a los ganglios linfáticos. O sea, es una lesión bastante, por decirlo así, bastante amigable, ¿no? O sea, se quita y ya pues no es tanto problema. Más o menos ocupa el 0.5 al 2% de los cánceres de mama. Raramente pueden verse en hombres, ¿verdad? Más común en pacientes mayores de 60 a 70 años, mayormente en pacientes posmenopáusicas, ¿verdad? La presentación es usualmente presente como una masa palpable o circunscrita en la mamografía. La localización es usualmente central por debajo del pezón y usualmente profunda en la mama y que puede parecer o puede semejar a un carcinoma, un papiloma intraductal o papiloma ductal. Puede estar presente es muy importante, ectasia ductal dijimos que puede dar descarga del pezón, los papilomas también pueden dar descarga del pezón, la enfermedad de Paget vimos que puede dar descarga del pezón y este tipo de carcinoma también, carcinoma papilar encapsulado. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues obviamente va a ser una excisión quirúrgica completa, ¿verdad? Obviamente es importante clasificarlo con inmunohistoquímica y obviamente va a ser también importante estudiar algunos ganglios, aunque no es requerido una extensión muy severa de la linfadenopatía, porque realmente no tiene mucho objeto, ¿verdad? Por el hecho de la conducta biológica, ¿verdad? Realmente los ganglios linfáticos están afectados y es reportado, pero menudamente en tumores grandes, pues sí es importante estudiarlos, aunque se ha visto que no se asocia a metástasis ganglionar. El pronóstico es del 95% están vivos a los 10 años, ¿verdad? Cuando no se ha identificado una invasión estromal, puede ocurrir una recurrencia local también en algunos casos y la metástasis a la distancia es muy rara. Con respecto a las imágenes, vamos a ver que es una lesión circunscrita de localización retroareolar y que puede presentar calcificaciones. Macroscópicamente, pues es una lesión suave, bien circunscrita, que puede ser de color café, claro, y el color café más o menos va a medir entre 1 y 2 centímetros, no son lesiones tan grandes. Vamos a ver con respecto al estilo, a los componentes moleculares, que algunos cambios genómicos pocos comparados a los carcinomas que son receptores de estrógenos positivos, que tienen carcinomas no papilares, el sólido, el carcinoma invasor papilar son generalmente similares. O sea que comparte ciertas características moleculares con otras lesiones que también son de un poco de alto grado. El RNA mensajero, pues es clasificado como luminal A. Vamos a encontrarlo en clústeres con carcinoma invasivo papilar y carcinoma sólido papilar, ¿verdad? Que podrían compartir ciertas características genéticas. Los genes reguladores que involucran la proliferación, el ensamble y la organización de la migración celular también están con problemas. Y vamos a ver que pueden sobreexpresarse algunos genes relacionados con la homeostasis o la angiogénesis. Con respecto a las proteínas, pues van a presentar receptores de estrógenos positivo, HER2 negativo, un bajo índice de proliferación, ¿verdad? Y vamos a encontrar que va a ser positivo para citocreatina 8 y 18 y va a estar ausente la citocreatina 5 y 6. ¿Cuáles van a ser las características microscópicas, ¿verdad? Bueno, el carcinoma, como ya vimos, la característica más importante es que va a estar bien circunscrito. Está confinado, ¿verdad? A un espacio quístico
va a tener una cápsula de tejido fibroconectivo, va a tener papilas, porque se puede usar papilar, ¿verdad? Van a estar revestidos por una capa de células monótonas, van a ser de grado bajo a intermedio del grado nuclear. Algunos casos pueden tener características apócrinas, adicionalmente pueden tener células globoides, y vamos a tener que pueden tener un desplazamiento epitelial, ¿verdad? Hacia la cápsula, pero eso no quiere decir que la está invadiendo, ¿verdad? Este desplazamiento epitelial es debido, se considera, a los diagnósticos previos, como ya mencionamos, de las biopsias Trucut, que hacen que podría ser extensión a la cápsula, pero no es una extensión real, sino no debe ser malinterpretado esto. Los marcadores mioepiteliales no van a ayudar. ¿Por qué no van a ayudar? Porque no hay célula mioepitelial en este carcinoma papilar encapsulado. Entonces, ¿cuál es el que nos va a ayudar? Lo que nos va a ayudar va a ser la colágeno tipo 4. Vamos a ver, ahí estamos, ¿verdad? Porque no hay célula mioepitelial, pero tenemos que decir que la lámina basal está preservada. Entonces, la que utilizamos en este caso, en estos casos, es colágeno tipo 4. Bueno, tenemos también lesiones de alto grado que son un poco más agresivas. Podemos encontrar incluso necrosis. Puede ser grado histológico 3 con más prologismo nuclear. El patrón papilar a veces no se ve muy bien. Podemos encontrar asociado a carcinoma in situ de alto grado. Vamos a encontrar que son negativos para los estrógenos, progesterona y HER2-Neu, y pueden ser positivos para EMA y citoceratina 5 y 6. Y obviamente se pueden asociar a invasión estromal, los de alto grado, obviamente. Entonces, hay que tener cuidado con ellos, aunque también hay de alto grado. Con respecto al desplazamiento epitelial, pues ya vimos, ¿verdad? Que puede ocurrir, ¿verdad? Eso ya lo vimos, ¿verdad? Los de alto grado principalmente, ¿verdad? Que sí pueden tener esto, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado siempre con las Trucut, ¿verdad? Y vamos a ver, esto creo que ya lo vimos, esto se repitió, ¿verdad? Se repitió. Con respecto a los estudios de inmunistoquímica, pues el estrógeno, los receptores de estrógenos y progesterona van a ser positivos en casi todos los casos, porque es de bajo grado. Entonces, obviamente va a estar positivo, mientras que HER2-Neu va a estar negativo. Los marcadores mioepiteliales van a confirmar la ausencia de las células mioepiteliales en las estructuras papilares. El P63 es mucho más, se debe utilizar para detectar células mioepiteliales en las áreas papilares. Las células endoteliales a menudo pueden revestir al tumor y eso puede parecer que tienen células epiteliales, aunque se pueden teñir con células de músculo, con marcadores de músculo liso, como la actina de músculo liso, y por eso es que mejora el P63. Ahora, que el colágeno tipo 4 es presente alrededor de la periferia de la lesión. Dice, este hallazgo es presente en algunos casos de carcinoma invasor y carcinoma metastásicos. Adicionalmente, no hay suficiente evidencia para clasificar como un carcinoma in situ. O sea, no se le debe clasificar así, pero se sabe que biológicamente sí se van a comportar de esa forma. La citoceratina 5 y 6 va a estar ausente y la citoceratina 8 y 18 presentes. Con respecto al diagnóstico diferencial, obviamente hay que tener cuidado de no llamarle a un papiloma intraductal grande un carcinoma de este tipo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. La forma, pues, es por inmunistoquímica, por la morfología, que nos dice y nos orienta a decirnos qué es esto. También el carcinoma papilar sólido, que también que es más sólido que quístico, que también es un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Las células mioepiteliales son presentes en la periferia y la célula es clasificada también como carcinoma ductal in situ. En algunos casos, las células mioepiteliales son ausentes en la periferia. Estas lesiones probablemente representan un tipo de indolente de carcinoma invasor, este carcinoma sólido papilar, ¿verdad? Y estos casos pueden tener favorable pronóstico con solamente escasos casos que pueden dar metástasis a los ganglios linfáticos. Y muy importante, dos terceras partes pueden tener marcadores neuroendocrinos positivos y la población de células tumorales son típicamente difusas, positivamente difusas para receptores de hormonas y negativo para HER2-Neu. Citoceratina 5-6 va a ser usualmente negativa.
Bueno, ¿cuáles van a ser las características que tenemos que recordar del carcinoma papilar encapsulado? El diagnóstico no debe ser hecho en biopsias Trucut. O sea, no vayan a diagnosticar por medio de biopsia Trucut un carcinoma papilar encapsulado. ¿Por qué? Por la cápsula. O sea, no se puede saber. O sea, por biopsia Trucut, no. Solo pueden llamarle carcinoma, le pueden llamar lesión papilar y entonces ya hay que hacer el estudio de la biopsia-excisión. Entonces, en general, el diagnóstico diferencial va a incluir un carcinoma intraductal in situ, perdón, un carcinoma ductal in situ, ¿verdad? Va a incluir también un papiloma, ¿verdad? Benigno, un carcinoma papilar también invasivo, que también puede ser eso, ¿verdad? Clasificarlo como T1S no es claro, no está claro en este caso, ¿verdad? Hay que tener cuidado y evitar la sobreinterpretación de características epiteliales, ¿verdad? Como lo que es el estroma, los espacios vasculares o los ganglios linfáticos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque recuérdense que este tipo de tumor puede desplazar células epiteliales hacia esos compartimientos y en realidad no ser invasión, sino solo ser desplazamiento epitelial. Muy bien, esos son los diagnósticos diferenciales de lesiones papilares, ¿verdad? Que esto es como les mencionaba, cuando uno tiene una biopsia Trucut, lo único que puede hacer es llamarle lesión papilar, ¿verdad? Y entonces uno empieza a jugar ahí con los diagnósticos diferenciales. Entonces uno empieza a jugar con los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, papiloma, ¿verdad? Papiloma con atipia, un carcinoma papilar encapsulado, un carcinoma intraductal in situ papilar, un carcinoma sólido papilar y un carcinoma invasivo papilar. O sea, tenemos que jugar con todos estos criterios, ¿verdad? Para poder ver los criterios que vamos a utilizar para cada uno de ellos, tanto criterios clínicos como estructurales e inmunistoquímicos. O sea que, se dan cuenta, no son lesiones fáciles. Obviamente, cuando ya las tenemos en resección, pues son mucho más fáciles de ver, pero obviamente hay que estudiarlas. Les recargo que estudien este cuadro porque es importante tener esas diferencias, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos a reportar esto? Obviamente, bueno, desde grado intermedio o bajo, ¿verdad? Según el Colegio Americano de Patólogos, se debe utilizar el protocolo para carcinoma intraductal. Este carcinoma papilar encapsulado se asocia con carcinoma invasivo asociado, también ha sido reportado. O sea que podemos encontrar también estas lesiones reportadas como papilar encapsulado y que pueden estar presentes. Cuando son de alto grado son muy problemáticos, ¿verdad? Porque no se sabe cómo se pueden reportar. Obviamente tiene que ser descriptivo y obviamente en algunos casos cuando son de alto grado pues no podemos saberlo a ciencia cierta cuál va a ser su comportamiento biológico, porque ya cuando son de alto grado pueden comportarse ya no como carcinoma papilar encapsulado clásico. Aquí vemos entonces cómo su apariencia macroscópica. Vemos que hay una lesión quística, miren, que está muy claramente definida. Y vemos que en la parte central están los tallos fibrovasculares, ¿verdad? Y vemos que está totalmente encapsulado, ¿verdad? Que esa es una característica muy importante del carcinoma papilar encapsulado. Y vemos acá, ¿verdad? Cómo es que tiene un borde bien circunscrito, ¿verdad? Y vamos a ver que hay presencia de estructuras papilares, ¿verdad? Podemos encontrar también áreas de carcinoma ductal in situ, ¿verdad? Como este que vemos acá. Entonces, otra característica que nos ayuda también es ver lo que les mencionaba, el P63, que el P63 dijimos que puede ser positivo, puede ser negativo en estos casos, pero nos ayuda mucho más que la actina de músculo liso, porque la actina de músculo liso dijimos que podía ser positivo las células endoteliales en estos casos, ¿verdad? Entonces, P63 es lo que utilizamos para hacer la diferenciación, Entonces, dice en el carcinoma papilar encapsulado, las células miopiteliales son escasas, ¿verdad? Y son identificadas por P63 en la periferia. Aquí vemos algunas de ellas en la periferia, ¿verdad?
las células mioepiteliales son asociadas con áreas adyacentes de carcinoma ductal in situ, como esta que vemos acá. Ahora bien, quiero que quede claro de algo. Las células mioepiteliales sí están presentes, pero en la periferia, no en las áreas papilares, sino van a estar presentes en la periferia. Ahí van a estar presentes. Nuevamente aquí, aquí obviamente no vamos a encontrar células mioepitelial, ¿verdad? Porque no estamos en la periferia, sino estamos en las estructuras papilares y las células columnares tienen una apariencia muy monótona, ¿verdad? Tallos filovasculares revestidos por células epiteliales, con mínima tipia, no tienen mucha tipia. Muy bien, entonces aquí estamos con este tema y vamos a dejar de compartir pantalla. ¿No tienen alguna pregunta? Vamos a ver. Dame un segundito. Ahí estamos. Muy bien, entonces solo quisiera que prendiéramos las cámaras para tomar la respectiva captura de pantalla y aprovechar, ¿verdad? Por si tienen alguna pregunta, alguna duda del examen o de cómo vamos a estar. Veo que los temas son 3 temas, pero si ustedes se dan cuenta son temas bastante complejos, ¿verdad? Tienen un poquito de complejidad, a pesar de que son temas... le voy a solicitar que todos pongan sus cámaras, por favor, y para poner la pantalla, me voy a avisar cuando ya podamos cerrarlas. ¿Puede poner todas sus cámaras, por favor? Y ahorita vamos a... Me falta Alan y me falta Jonathan. Que Alan está a oscuras ahí. Jonathan. Ahí está, ahí está. Hola, Jonathan. Así como estaba yo, que ya me entró la noche, ¿no? Ahí estamos, disculpa que te moleste, pero... Bueno, ahí estamos. Alejandro se fue, no fue. Bueno, ahorita ya pueden cerrar sus cámaras. Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Entonces, si no tienen alguna pregunta, duda, comentario, pues nos vemos el próximo miércoles para el examen, ¿verdad? 3 temas. Carcinoma lobular in situ. Primera parte, carcinoma ductal in situ. Segunda parte, carcinoma ductal in situ. Y eso sería lo que entraría en el examen del próximo miércoles. Tiene que ser miércoles porque tenemos que entregar notas. Entonces, no podemos trasladarlo de fecha. Muchas gracias por su atención. Y entonces, les voy a pasar ya, más tardecito, les paso ya voy a ver si puedo grabar la clase. Yo creo que sí se grabó. Y voy a pasarles también lo que es la presentación PDF, ¿verdad? Muy feliz noche, que estén bien. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche, que estén muy bien. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche, que estén bien.